de todas nuestras circunstancias. Pero tú eres Dios, tú eres fiel, tú nos ayudas y nos sostienes y haces que sea posible lo imposible. Tú eres el que da fe a nuestras vidas y que sostiene nuestra esperanza, porque tú ya has vencido, Jesús. Y por medio de tu victoria en la cruz del Calvario, es que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hoy nos ponemos en tus manos, hoy nos rendimos a ti, Señor, y confiamos, esperamos completamente que tú hagas maravillas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Damos gracias a Dios. Puedo ocupar su lugar. Nos da mucho gusto verles a todos. Qué bueno que están aquí hoy. Y bueno, vamos a la palabra del Señor. ¿Sabe? No sé mucho yo de computadoras, sé usarlas. Y es todo lo que puedo decir. Pero alguien alguna vez me dijo que sobre la computadora, en mi computadora, el disco duro, estaba funcionando mal porque se estaba sobreescribiendo en el disco. Entonces no sé qué tan cierto, o sea, no podría explicarlo, pero eso me llevó a pensar, porque muchas veces se ha comparado el cerebro humano como una computadora. De hecho, el cerebro humano tiene más capacidades que una computadora. Las computadoras más modernas no podrían superar la capacidad del cerebro humano. Pero se hace una comparación. Hay una comparación entre una computadora y el cerebro humano por las características, las funciones, las similitudes y las cosas que funcionan igual en un cerebro que en una computadora. Y me hizo pensar, ¿cuántas cosas no estamos sobreescribiendo en nuestro cerebro? Y pensé, ¿hay algo en la Biblia que nos hable de sobreescribir sobre lo que ya está escrito? Es decir, escribir algo sobre lo que ya está escrito. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y lo que se pensó, y esto me llevó más a reflexionar en ello, porque por ahí leí, de repente entro a las redes sociales a andar de chismoso para ver qué publica la gente. Y entro a ver qué andan publicando los demás, ¿no? Y alguien publicó algo acerca de Jesús. Que Jesús era un revolucionario, que Jesús era alguien que estaba contra el sistema, que Jesús lo asesinaron los que lo odiaban, los que le tenían miedo. Y en cierto modo, algunas de las cosas que estaban escritas en esta reflexión eran ciertas hasta cierto punto. Pero de repente queremos hacer una imagen de un Jesús heroico. Jesús no vino a ser héroe, aunque a los niños les enseñamos que el mejor superhéroe en el que pueden creer es Jesús. Y se los enseñamos para que ellos tengan fe en Jesús. Y no tengan más fe en Jesús que en Superman, por ejemplo. O que en Spider-Man. Y que puedan imitar a Jesús. No imitar a Spider-Man o imitar a Superman. Sino tratamos de generar en ellos, en los niños, la idea de que Jesús es un superhéroe. Por todo lo que hizo. Pero no lo hacemos en el sentido de idolatrar a un superhéroe o llamar a Jesús superhéroe. Jesús fue hecho carne y sangre, fue hecho hombre para que nosotros pudiéramos creer en Él, pudiéramos ver el sacrificio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, de repente pensé, esta reflexión, este pensamiento, esta publicación, decía muchas cosas acerca de Jesús que no son ciertas. Y me atreví a contestarle a esta persona, es una persona que aprecio, y me atreví a contestarle. Cuando yo contesto a alguien, no lo hago para molarlo, lo hago por molestarlo, lo hago porque me importa esa persona, y no me gusta que esté desinformada, o que esté engañada en alguna cosa que publique. A veces publicamos porque a la primera lectura que hacemos de esa imagen, de ese meme, de esa reflexión, a la primera lectura que hacemos nos gusta. Sí, tiene algo me identifico con eso, ¿no? Me parece chistoso, estoy de acuerdo porque me hace enojar igual, o lo publico porque dice las cosas que yo no me atrevo a decir, y publicamos cosas en redes sociales que parece que tienen sentido. Pero yo antes de compartir algo, en mi red social, antes de compartir algo, lo leo una, lo leo dos, lo leo 3 veces, reflexiono, pienso en el impacto que eso pueda tener, pienso de qué manera puede beneficiar o afectar a alguien lo que yo publico, porque a mí me leen de todo tipo, me leen cristianos, me leen no cristianos, me leen ateos,
científicos, me leen gente sin letras, en fin, me lee mucha gente y lo que menos quiero es generar polémica. Al contrario, trato de poner las ideas para que generen una reflexión, eso es lo que busco. Y entonces cuando le contesto a alguien, como a esta persona que le contesté, procuro que lo que yo diga o lo que yo escriba tenga sentido, tenga una manera de confrontación, pero sentido. Así es que esta reflexión acerca de Jesús a mí me dejaba más dudas que certidumbre. Sí, se oye muy bonito que Jesús era un revolucionario, se oye muy bonito que Jesús era un hombre antisistema, que era un hombre sabio, se oyen cosas que son bonitas, que son ciertas, pero que esconden mucha verdad. Y la verdad es que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo. Entonces, y vino a salvarnos del pecado. Y eso es lo que la gente no quiere que veamos. El mundo no quiere que veamos a Jesús como el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo. El mundo quiere que veamos a Jesús como el héroe, el superhéroe, el heroico, el revolucionario, el filósofo, el pensador profundo, es decir, el hombre sabio, pero no el que vino a salvar al mundo. Y entonces hay muchas cosas que están escritas en la Biblia que tal pareciera que Jesús vino a sobreescribir en ellas. Es decir, lo que vino a hacer Jesús fue sobreescribir sobre lo que ya estaba escrito, como tratando de romper el sistema, como tratando de romper lo que ya estaba dicho. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. ¿Y qué importancia tiene de sobreescribir sobre lo que ya está escrito? Y me gustaría hoy que te llevaras en tu corazón la reflexión o el pensamiento y que medites en ello acerca de si Jesús sobreescribió sobre lo que ya estaba escrito. Es decir, ¿cambió lo que ya estaba escrito? ¿Hizo algo diferente a lo que ya estaba escrito? ¿O cumplió todo lo que ya estaba escrito? Entonces vamos a reflexionar. Marcos capítulo 7, creo que les dije Mateo, no, es en Marcos capítulo 7. Dice la palabra del Señor, vamos a leer del versículo 1 al 13. Marcos capítulo 7, del versículo 1 al 13. A los que nos ven en línea tenemos muy mal internet y está fallando la transmisión, así es que ténganos paciencia. Estoy grabando el audio, estoy tratando de rescatar el audio para que ustedes puedan oírlo después, pero realmente tenemos problemas con la transmisión. Ok, dice, ¿qué les dije? Marcos, capítulo 7, versículo 1 al 13. Dice la palabra de Dios, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo que algunos de los discípulos de Jesús, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron a Jesús, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, esto es corbán, que quiere decir, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando, ojo con esto, invalidando la palabra de Dios como vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Este versículo 13 me llamó la atención porque algo que dice el Señor Jesús es que los escribas y fariseos invalidaban los mandamientos de Dios.
Es decir, escribían sobre los mandamientos de Dios las tradiciones que ellos tenían. Hoy en día hay muchas cosas que nosotros hacemos más por tradición que por mandamiento de Dios, dentro incluso de la misma iglesia. Hay muchas iglesias, nosotros procuramos no hacerlo, pero creo que en algún momento nos hemos equivocado también. Pero hay muchas iglesias que usan la tradición, usan la costumbre, usan los modelos humanos para ir aún sobre los mandamientos de Dios. Es decir, hacemos cosas dentro de la iglesia que no van con los mandamientos de Dios. Les pongo un ejemplo. Aquí cotidianamente o continuamente, aquí en la congregación, tenemos una tradición que a lo mejor ustedes ni se han dado cuenta. Pero normalmente los días domingos que tenemos reunión, empezamos con oración, quizás una enseñanza breve de la palabra, después empieza la alabanza, después la adoración, después sigue la palabra, después la ofrenda, después oramos para ser despedidos y se acabó la reunión. Y así es cada uno. Si movemos ese esquema, si algún día empiezo por la ofrenda, y se la cae, ¿por qué? ¿Ya acabó el culto? Ya acabamos. Y los que van llegando más tardecito, porque algunos llegan más tardecito, y los ven recogiendo la ofrenda, ahora sí se me hizo tarde. O si empezamos con la palabra y dejamos la alabanza para el final, van a decir, uy, esto apenas no empezamos. De repente nuestra tradición, nuestra costumbre, esa es una tradición, es una costumbre. Nuestra costumbre hace que nuestro cerebro registre algo. Y cuando eso se registra, nuestro cerebro actúa en consecuencia de eso que ya registró. Les voy a poner un ejemplo. Karina, ¿puedes pasar? Pero hazme un favor. Junto contigo tráete las Biblias que aguantes de las que están allá. Tráetelas, por favor. Se los voy a enseñar físicamente para que usted me entienda lo que estoy hablando. Yo espero que esto le permita a usted comprender cómo tu cerebro registra cosas. Y entonces a veces sí es importante que nos demos cuenta que nos cuesta mucho trabajo sobreescribir en lo que ya está escrito. Pero se me hace que no. Unas que. Acércate. Ahorita lo resolvemos. Sube aquí, a ver. Pon tus dos manos así. Así. Okay. Que puedas sostener las Biblias. Las vamos a poner en tus manos. Con tus manos extendidas. ¿Está? ¿Aguantas eso? Ok. ¿Me escuchan sin el micro? Tantito, un momento. ¿Las aguantas? Sí. Ok. Fuerte, ¿eh? Bien. Gracias. Otra vez. Ahí va. ¿Las aguantas? Sí. Otra vez. Ahí va. Otra vez. Ahí va. ¿Las aguantas? Sí. Ahí va. Otra vez. ¿Vieron cómo subió las manos? ¿Se alcanzaron a ver que subió las manos? Sí. Y no le puse nada. Ese es el registro del cerebro. Ella ya tenía registrado que había un peso sobre sus manos. Yo le ponía el peso y ella generaba una resistencia. Ella misma producía una resistencia con sus manos para que el peso que estaba cayendo sobre sus manos no le ganara. Eso es lo que registró su cerebro. Su cerebro dijo, caray, esto está pesado, tengo que ponerle fuerza. Y generó una resistencia, sus brazos generaron una resistencia por el peso que yo le estaba poniendo en sus manos. ¿Sí? Entonces se lo volvió a poner y su peso, ¡ay, viene el movimiento! Y ella veía cómo yo le ponía los libros y su cerebro registraba, vienen los libros, voy a cargar los libros y su cerebro, ¡zum!, resiste. ¿Sí está conmigo? Entonces, en el momento que ella ve que van los libros, pero los libros no llegan, sus manos automáticamente ya estaban resistiendo el peso de los libros que nunca llegaron. ¿Sí está conmigo? ¿Sí? Ok. Gracias, Camilo. Puedes llevarte las Biblias. Y eso pasa con cualquiera de nosotros. Eso pasa siempre. Tu cerebro registra lo que ya está por acontecer. Por eso cuando ves a alguien con cara larga, ya te enojaste. ¿Cómo sabes que está enojado? ¿Cómo no sabes que a lo mejor tienes diarrea? O le duele algo. O a lo mejor no está enojado, está triste.
Pero nuestra reacción ya tiene un registro, que un rostro con ciertas facciones o en cierta posición la boca o los ojos, significa que ya hay una actitud en esa persona. Y entonces nosotros reaccionamos a esa actitud. Ya tenemos un registro. Por eso peleamos por cualquier cosa. Por eso nos enojamos por cosas que no tienen sentido. Por eso nos frustra o nos entristece ciertas situaciones que decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? Se está repitiendo la historia. Me está pasando lo mismo otra vez. Y realmente no es lo mismo. ¿Sabías, y te lo hemos dicho aquí, sabías que Dios hace cosas nuevas cada mañana? Y entonces, ¿por qué tu día se repetiría? ¿Por qué tu día sería igual que ayer? Es que salió nublado igual que ayer, pastor. Y ayer nubló, seguro se va a llover. Y luego si no llueve, te enoja de que no llueve. Ay, pero sí va a llover porque ya no llovió. Porque estamos reaccionando. Nuestro cerebro es una constante reacción a lo que te pasa. Es una constante reacción a lo que escuchas. Si empezamos a hablar de un tema aquí en la congregación, empezamos a hablar del pecado. Uy, el pecado, eso ya me lo sé. Inmediatamente tu cerebro reacciona. Una de las cosas que te ayudan a aprender cada vez que vienes a la iglesia es estar a la expectativa. Algo nuevo el Señor me va a hablar. El pastor habló del mismo mensaje durante el último mes. Viene hablando de lo mismo en el último mes y habla del mismo versículo y el mismo texto y las últimas 20 horas que hemos oído al pastor habla de lo mismo. Bueno, el problema es que llega el punto en que empezamos a rechazar el mensaje. Y por eso muchas veces venimos a la iglesia a escuchar el mensaje y no recibimos nada, porque ya tenemos una reacción en nuestro cerebro. Eso ya lo sé. Eso ya lo habló. Eso ya lo dijo. Eso ya me lo aprendí de memoria. Eso ya oramos. Y entonces hay un rechazo, hay una reacción de nuestro cerebro. Y es muy difícil poder escribir sobre lo que está escrito. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, no lo busque ahora, pero se lo menciona para que lo sepa. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo, renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. No te conformes a este mundo, no te conformes a este siglo. No dejes que lo que ya tienes escrito gobierne tu vida, porque te estás perdiendo la oportunidad de una transformación completa. Y la transformación que Dios quiere hacer en tu vida es completa desde tus pensamientos. No solamente quiere sanar tu cuerpo, no solamente quiere llenar tu billetera de dinero. Ahí es cuando todos gritan amén. No solamente eso, también necesita cambiar tu manera de pensar, porque si no, ¿cómo vas a poder recibir el vino nuevo que Dios tiene para ti? El Señor Jesús les da un ejemplo a los discípulos, hablándoles del vino nuevo, porque ellos no entendían algunas cosas. Señor, no entendemos esta parábola. Y el Señor les dice, pues claro que no la van a entender, porque la están tratando de entender desde los moldes viejos. La están tratando de entender de las cosas que antes aprendieron. Lo que les estoy enseñando es nuevo. Y esto nuevo que les estoy enseñando tienen que aprenderlo con una mentalidad nueva. Por eso nos cuesta trabajo, a todos nosotros, nos cuesta trabajo seguir la palabra de Dios, porque todo lo queremos hacer de la manera que lo hacíamos antes. No es que yo antes, pastor, no es que antes en mi casa, no es que mi familia, no es que mi tatarabuelo, nunca lo viste, pero tú crees que estás siguiendo la tradición del abuelo. Y nos cuesta mucho trabajo cambiar nuestra manera de pensar, porque no estamos acostumbrados a eso. Y entonces en ocasiones me encuentro que el Señor tiene que sobreescribir sobre lo que ya está escrito. El problema es que cuando el Señor sobreescribe en lo que ya está escrito, esa información no se procesa bien. Y no la procesamos correctamente. Y entonces tiene ciertas alteraciones porque difícilmente nos deshacemos de lo que ya tenemos en nuestra cabeza. Por eso el Señor Jesús, cuando habla con estos fariseos, les dice, es que ustedes han cometido un grave error. Ustedes deberían de escuchar la ley de Dios y seguir la ley de Dios. La ley de Dios no tiene nada de malo. Pero ustedes lo que hicieron fue invalidar la ley de Dios. Y sobre la ley de Dios escribieron sus tradiciones. Es decir, ustedes sobreescribieron lo que ya estaba escrito. Y entonces ajustaron
sus ideas, sus conceptos, sus tradiciones, sus costumbres, las ajustaron de manera que parecieran mandamientos de Dios, cuando no eran mandamientos de Dios. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Muchos cristianos tratan de adaptar a Dios y a su palabra a nuestra manera. En lugar de que nosotros nos adaptemos o nos ajustemos o vivamos conforme a la palabra de Dios, lo que tratamos es ajustar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Y por eso andamos escuchando tantos predicadores en internet y en la radio. Queremos oír de todos. Porque si alguien dice algo que me gusta, lo dijo el pastor fulano, perengano, y entonces eso me gusta, eso quiero hacer. Pero ya cuando ese pastor fulano te habla del pecado, dices, no, eso ya no me gusta, voy a escuchar a otro. Entonces escuchamos a otro que nos diga lo que queremos oír. Es como cuando vas al médico. No sé si usted vaya al médico, pero usted va al médico y el médico le da la receta y le dice, sigue este tratamiento. Estas son las pastillas, una cada 8 horas, durante 10 días. Se las tiene que tomar así, como relojito. Ya, y además, ahí te pone con letras también, y te escribe, con letras que no se pueden leer, escriben en lenguas los médicos, pero te pone ahí, y evite las grasas, el refresco, el café, el azúcar, durante este tratamiento. Dice, es que esta parte no la entendí. Y al tercer día dice, me hace falta un refresco, me hace falta mi café, y ahí dice la receta que no, era 10 días. Ya me siento bien, ya me voy a tomar mis bolas. Al rato vienes y le consultas al médico, oiga, su tratamiento no me sirvió, me sigue doliendo. O no vas, ni siquiera vas con el mismo médico, vas y buscas otro. Y le dices al otro, oiga, me duele aquí, pero fui allá y me dieron esto. Y entonces, ¿sabe lo que hacen los médicos? Los médicos te dan otro tratamiento similar al que te dieron. Y lo que hacen es subirle el espectro, le llaman ellos el espectro, que es el alcance del medicamento. Y entonces, si este medicamento, el que te dieron primero, mataba ciertos bichos, por ejemplo, los de la panza, y resulta que el medicamento te dice, es que no me sirvió, doctor, no me sirvió. Y lo seguía, sí me lo tomaba como relojito, no es cierto, no lo seguiste al pie de la letra. Pero en ese medicamento no te sirve porque no seguiste el tratamiento. Entonces, el siguiente médico lo que va a hacer es darte, ya no ese tratamiento, te va a dar un tratamiento más agresivo. Pero ya no solamente mata a los bichos de la panza, también afecta a los bichos de la vía respiratoria. Y si no sigues el tratamiento, pasa a otro médico y dice, es que ya me dieron este y este. El médico que sigue te va a dar un tratamiento más pesado, que le llaman ellos un mayor espectro. Que no solamente va a tratar los bichos de la panza, sino también los de las vías respiratorias y también hasta los de la sangre. Y uno dice, ¿por qué no funciona nada? ¿Por qué no seguimos el tratamiento? Porque tratamos de ajustar las cosas a como nosotros creemos. Es que la comadre dice que este tratamiento no funciona así como dijo el doctor. Tiene que funcionar de esta manera. Lo tengo que tomar como dice la comadre. La comadre estudió medicina también. Ojalá hubiera estudiado medicina. No sé si me estoy explicando. Ajustamos las cosas a nuestra conveniencia. Ajustamos las cosas como nosotros queremos. Y los escribas y los fariseos ajustaron los mandamientos de Dios a sus tradiciones, a sus costumbres. Cuando el pueblo sale de Egipto y va por el desierto, una de las leyes de Dios fue, lávense las manos, sean higiénicos. La ley que dice que la mujer tenía que salir del campamento en su tiempo de menstruación. Cuando la mujer tenía que estar fuera del campamento en el tiempo de la menstruación, no era una ley machista, era una ley de higiene. Recuerde que anteriormente no había agua en la llave. En el desierto menos agua había. Recuerde también que no había toallas sanitarias, no había tratamiento médico. Entonces la mujer tenía que proteger su higiene, tener un poco de pudor y protegerse. Esa era la razón por la que salía del campamento, pero también proteger al resto del campamento. Evitar que hubiera un contagio, que hubiera un acto de deshigiene, un acto de contaminación, perdón que lo diga así. Porque las medidas en aquel entonces no eran bien. Entonces no era un acto machista, era un acto de sanidad.
¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿se acuerdan de la mujer de flujo de sangre? Ella llevaba 12 años, no era una vez cada mes. Era 12 años de todo el tiempo estar sangrando. Y cuando se acerca a Jesús, ella era impura ante los ojos de toda la multitud. Y cuando se acerca a Jesús y ven que es una mujer con flujo de sangre, ¡ah! Tocó a Jesús, Jesús ya está impuro. Y Jesús dice, no mujer, no estoy impuro ni tú tampoco, tu fe te ha salvado. Y eso no lo podían entender. ¿Cómo es que Jesús podía tocar a una mujer que estaba contaminada por su propio flujo de sangre durante 12 años y ayudarla en su necesidad? Y además hacerse o Jesús pensar que no está contaminado? Porque Jesús les está mostrando que el amor de Dios va más allá de sus pensamientos cerrados. La ley de Moisés fue dada en un tiempo donde la nación tenía que constituirse como nación. Y recordemos que había tres parámetros en la ley. La ley moral, las cuestiones morales, las cuestiones de ética, del trato entre unos y otros. La ley civil, acerca de sus gobernantes, de sus autoridades, de los tratos que había entre personas, de los negocios que había entre personas, de la justicia entre personas. Ese era, ¿se acuerdan del ojo por ojo? Esta es la ley. En la ley de Dios estaba el ojo por ojo. Pero no estaba establecido para que se estuvieran matando los unos a los otros. Estaba establecido precisamente para que no se mataran. ¿A cuánto les gustaría estar sin ojo? Levante su mano. Entonces no le saques el ojo a tu hermano. Ese es el sentido de la ley, ¿sí me explico? No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Le robas la vaca a tu vecino? ¿Cuántos quieren que les roben sus vacas? Pues no le robes la vaca a tu vecino. No le hagas daño al terreno a tu vecino. ¿Sí está conmigo? ¿A cuánto les gustaría que le pusieran los cuernos? Pues no los pongas. Esa es la ley, ¿sí me explico? Entonces la ley que Dios estableció era una ley de conducta, porque los que venían saliendo de Egipto eran esclavos y no tenían conceptos de ética, de moral, de justicia. Ellos recurrían a los egipcios para que les hicieran justicia entre ellos. Por eso cuando Moisés ve que un judío, que era el capataz de los otros judíos, está maltratando a un judío, golpeando a los demás de manera injusta, Moisés se mete y entra en discusión con el capataz y termina asesinando al capataz. Y por eso Moisés sale huyendo de Egipto. Porque la justicia entre los hebreos no era justicia. Sí exista conmigo. Entonces había ley civil, ley moral y ley religiosa. La ley litúrgica o religiosa es la que hasta el día de hoy tiene la creencia de cumplir. Lamentablemente ya no la puede cumplir. Ustedes y yo hemos aprendido de la ley litúrgica, de la ley religiosa, y esa es la que conocemos y la que hemos aprendido. Sin embargo, no la practicamos igual que los judíos. Porque ahora nosotros estamos bajo la ley de un nuevo sacerdocio, del orden de Melquisedec, que es Jesús. Y lo que Jesús estableció es diferente a lo que está establecido en la ley de Moisés. No para deshacer la ley de Moisés, quiero aclarar eso. Es más, vamos a leer Mateo capítulo 7. Mateo, perdón, capítulo 5, no 7. Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Ok? Dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué es abrogar? Abrogar es deshacer. Abrogar es no hacer, no llevar a cabo, no cumplir. Derribar, derrocar. Es invalidar. Jesús dice, yo no he venido a invalidar la ley. Yo he venido a cumplir la ley. ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando parece que Jesús está sobreescribiendo en la ley de Moisés y cambiando las reglas, no las está cambiando. Lo que Jesús está haciendo es mostrarnos que la tradición de los escribas y los fariseos, de los judíos en sí, del pueblo de Dios, estaba tergiversada y no estaban cumpliendo la ley de Dios, sino que ellos estaban cumpliendo lo que creían era la ley. Y habían entendido mal los mandamientos de Dios. Habían entendido mal a conveniencia. En una ocasión iba caminando, hace muchos años, iba caminando y había un parquecito verde, el jardín bien cuidadito. Y entonces estaban construyendo del lado de la banqueta. Y los dueños de ese jardincito pusieron un letrero que dice favor de no pisar el pasto. Entonces, como se podía, pues pasabas esquivando la construcción en un caminito que habían dejado ahí entre la construcción y el jardín, y la gente evitaba pisar el pasto, pero evitaba la construcción. Entonces, como podías, pasabas ahí. Entonces íbamos pasando, y un señor muy valiente dice, o muy valentón, dice, ay, no pisar el pasto, pero yo no me voy a arriesgar a caerme en la construcción. E dice no pisar el pasto. Así es que lo que hizo fue caminar de rodillas. No lo estoy pisando, pero el daño que le hizo al jardín fue mayor que si hubiera pasado caminando. ¿Cumplió la ley? Sí, no pisó el pasto. ¿Hizo lo que estaba correcto? No. Porque ajustó esa ley, esa regla, ese letrero, que no es una regla, era un letrero. Ajustó ese letrero a su conveniencia. Nosotros hacemos lo mismo con los mandamientos de Dios. Ajustamos la ley de Dios a nuestra conveniencia. Cuando Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra esposa, a nuestros padres, amamos a nuestros seres queridos, pero al prójimo no. Y nos hacemos mensos y decimos, ay, ¿quién será mi prójimo? Y no, conozco a Porfirio, conozco a Pedro, pero al prójimo no lo conozco, así es que no puedo amar al prójimo. Y nos hacemos los desentendidos, ajustando la ley a nuestra conveniencia. Bueno, los escribas y los fariseos ajustaban la ley a su conveniencia. Y en este texto que estamos leyendo, dice el Señor Jesús, continuamos en el versículo 18. 17 dice, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A quién está hablando al pueblo? Este momento, este pasaje es el momento del Sermón del Monte, lo que conocemos como el Sermón del Monte, uno de los sermones más extraordinarios que usted pueda leer en la Biblia. Empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Jesús tiene una autoridad para hablar, no porque la gente identificara a Jesús como el Hijo de Dios. Recordemos que Jesús al principio no se hizo llamar el Hijo de Dios, ni siquiera el Mesías, ni siquiera el Cristo. De hecho, cuando le pregunta a sus discípulos, ya habían pasado varios años, 1 año y medio, 2 quizás, cuando Jesús le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Y los discípulos dicen que eres Elías, que eres el profeta, que eres Juan el Bautista. Y luego le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí, hermano.
es que Jesús reconoce las palabras de Pedro. Dice: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación que recibiste confirma lo que yo soy. Esto es lo que yo soy, lo que estás diciendo. Pero Jesús no se presentó en el principio como el Mesías, como el Cristo. Por eso la gente le llamaba rabí, maestro, porque no lo reconocían como el Mesías. Y no todos lo aceptaron como el Mesías. Así es que ahora Jesús está enseñando en este primer sermón, en el sermón del monte, y la gente lo está escuchando porque está enseñando de manera distinta. Los mismos fariseos, escribas y la gente que lo estaba escuchando, al final del capítulo 7, dice que enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos, no como los maestros de aquel entonces, sino enseñaba como alguien que tiene autoridad. Después de dar el discurso del sermón del monte, del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, un sermón muy largo, pero muy importante, la gente reconoce que las palabras de Jesús son con autoridad. Y lo pueden reconocer porque Jesús no solamente está hablando para poner una nueva moda o poner nuevos mandamientos. Está hablando de lo que los judíos ya conocen, de los mandamientos de Dios que ellos ya conocen. Pero les está dando una explicación que nadie les había dado respecto a estos mandamientos. Y que ahora que le escuchen la explicación de parte de Jesús se dan cuenta y dicen: ah, caray, lo estábamos haciendo mal. Ah, caramba, eso que pues sí lo vimos de los escribas y de los fariseos, pero no nos lo habían explicado como tú lo estás explicando. Ahora lo entendemos. Y el corazón de la gente empezó a reflexionar acerca de la actitud que tenían. Por eso cuando la palabra de Dios te confronta acerca de la actitud que tienes, tú dices: ah, caray, lo estoy haciendo mal. No es solamente para que digas: ay, me equivoqué, lo siento. No, es para que lo corrijas. Si algo estás haciendo mal, si estás teniendo una actitud equivocada, un comportamiento equivocado, no solamente para que te des golpes de pecho y vengas de rodillas a la iglesia y ay, perdónenme, me equivoqué. No, no solamente es para eso, para que te arrepientas, sino también para que cambies. El arrepentimiento produce eso en nosotros, un cambio. Y no se trata de hacerlo en nuestra propia fuerza, se trata de hacerlo en el poder del Señor, en el poder del Espíritu Santo que cambia nuestra manera de pensar y que también nos da la fuerza de cambiar nuestras actitudes. Los escribas y los fariseos creyeron que lo estaban haciendo bien. Y creyeron que estaban haciendo bien en imponer sus tradiciones y sus costumbres sobre la ley. Por eso Jesús les dice: yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y les dice a la gente que lo está escuchando: si su justicia, si la manera en cómo viven y el comportamiento que tienen no es mayor a la de los escribas y los fariseos, están ustedes perdiéndose. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Lo que Jesús está haciendo es desafiarlos a ser mejores que los propios maestros que ellos tenían. Los escribas y los fariseos eran los maestros del pueblo. Y Jesús les está diciendo: ustedes tienen que tener una actitud mejor que ellos. Sus comportamientos, sus actitudes, su manera de ser, tiene que ser mejor que la de los escribas y la de los fariseos, para que ustedes puedan tener una vida más plena y puedan ser mayores en el reino de los cielos. El problema es que nos conformamos y pensamos: uy, si los escribas y los fariseos no pueden, pues nosotros ¿cuándo? Es como cuando el joven rico se acerca a Jesús y le dice: ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice: guarda los mandamientos. El joven dice: los he guardado. Ah, bueno, entonces lo único que te falta para que seas perfecto es dale todos tus bienes a los pobres y síguele. Y el joven se aparta triste de Jesús y se va. Jesús dice: ¿cuán difícil será que un rico entre al reino de los cielos? Y los discípulos y la gente que estaba oyéndolo y que vieron la escena empiezan a preguntarse: uy, si los ricos no van a entrar al reino de los cielos, ¿qué nos espera a nosotros? Tergiversamos las palabras. Jesús no dijo que los ricos no iban a entrar al reino de los cielos. Jesús dijo: ¿cuán difícil será? Si los ricos tienen amor al dinero, va a ser muy difícil que entren al reino de los cielos. Pero la gente entendió que el tener dinero era impedimento para entrar al reino de los cielos.
Y que si los ricos no iban a entrar, pues ellos que no tenían dinero, ¿cómo iban a entrar? Porque una de las cosas que hacían los escribas y los fariseos era cobrar. Cobrar por oraciones, cobrar por ayudas, cobrar por el pecado. Ah, pecaste, pues tráete un becerro. Uy, no tengo para cobrar un becerro. Pues no vas a entrar. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas tradiciones que hacían que la gente pensara equivocadamente acerca del reino de Dios, que hasta el día de hoy se sigue pensando equivocadamente acerca del reino de Dios, y se confunde reino de Dios con religión. Se confunde a Jesús, el Hijo de Dios, Salvador del mundo, como el héroe de la humanidad, el revolucionario, el filósofo, el maestro. Y confundimos tantas cosas porque tratamos de sobreescribir lo que ya hemos escrito. Lo que necesitamos no es sobreescribir, es borrar. Es romper el molde y ajustar el conocimiento que tenemos al nuevo conocimiento que Dios nos está dando, para que podamos hacer conforme la palabra de Dios está escrito. ¿Sí me sigues? ¿Está conmigo? Cuesta trabajo cambiar nuestra manera de pensar, porque digo, no, yo no quiero cambiar. ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por qué voy a hacer lo que dice el pastor? Yo no estoy diciendo que haga lo que yo digo. Escuche la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios dice, y póngalo en su vida y dígame, ¿cómo se ajusta esto que acabo de oír hoy en la iglesia? ¿Cómo se ajusta en mi vida? ¿Cómo puedo cambiar esto? ¿De qué se refiere? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué actitud tengo que mejorar? ¿Qué actitud, qué comportamiento tengo que mejorar? Y en base a eso empieza a cambiar el molde de tu cabeza. Para que empiece a cambiar tu manera de pensar, tu manera de conseguir las cosas, tu manera de ver la vida. ¿Me sigue? Bueno, en este discurso que da Jesús, ahí en Mateo, capítulo 5, que es el Sermón del Monte, o lo que conocemos como el Sermón del Monte, el Señor enseña muchas cosas que quiero compartir contigo. No voy a compartir todo el sermón, es muy largo y no me alcanzaría el tiempo para compartirlo todo. Pero quiero compartir algunas cosas para que te des una idea de cómo es importante no escribir sobre lo que ya está escrito. A veces tienes que romper lo que ya tienes escrito. A veces tienes que borrarlo. A veces tienes que quitarlo de tu vida. Porque tienes que aprender lo nuevo que tiene Jesús. Cuando Jesús se refería que no se podía recibir el vino nuevo en odres viejos, se refería precisamente, no sé si saben lo que es un odre. ¿Saben lo que es un odre? ¿Mande? Sí, como un barrilito. Vamos a, en palabras, para que lo veamos así. Es como el barril donde añejan los vinos. Nada más que en aquel entonces pues, no era barriles como esos, eran distintos. Algunos estaban hechos de piel de animales y otros estaban hechos de madera. Pero el Señor Jesús pone este ejemplo. Dice, cuando se tiene el vino viejo, ¿cuál es el proceso del vino cuando se está produciendo? ¿Qué se hace con el vino? ¿Saben lo que se hace con el vino? Se fermenta, exacto. Entonces, cuando el vino está fermentándose, produce gas. Esa es la fermentación. Tal vez así, si tú guardaste una fruta en un topper en el refrigerador y se te olvidó y por 3 meses, cuando lo abres, hasta hace el topper. Por el montón de gas que tiene. Algunas veces hasta el topper se colapsa hacia abajo. Por el gas que tiene. Hay un proceso ahí de fermentación. Bueno, esa fermentación produce gas. Y lo que sucede es que el vino se pone en odres o se pone en recipientes que van madurando conforme madura el vino. Es decir, van procesando. Si el odre de cuero tiene vino nuevo ahí, el vino empieza a fermentar. ¿Qué va a pasar con el odre? Está sellado. Se va a inflar. Y conforme se infla, como es un odre nuevo, con un vino nuevo, se va inflando a la par del vino. ¿Sí me explico? En cambio, un vino nuevo, cuando se pone en un odre viejo, el odre viejo ya estiró lo que tenía que estirar. Ya dio lo que tenía que dar. Y pones vino nuevo a que fermente en él, ¿qué va a pasar con ese odre? Se va a volver a inflar, pero va a llegar al punto en que se va a romper. Entonces, por eso Jesús dijo, no puede haber vino nuevo
en odres viejos. Porque si pones vino nuevo en un odre que ya estiró lo que tiene que estirar, entonces no va a estirar más y lo que va a hacer es que se va a romper y vas a perder el odre y vas a perder el vino. Si eres inteligente al poner el vino, pues si eres vino nuevo, ponlo en odres nuevos. Y eso se refería a Jesús respecto a sus enseñanzas. Hermano, hermana, yo no sé si eres muy viejo ya para la edad que tengas, o te consideras muy viejo y dices, no, ya, perro viejo no aprende trucos nuevos. Es la más grande mentira que el diablo se ha inventado. Bueno, siempre digo eso, ¿verdad? Pero el diablo se ha inventado muchas mentiras. Y esa es una gran mentira. Hay cosas nuevas. Alguien que admiro mucho respecto a ser un hombre ya maduro y que aprende de volada es mi suegro. Mi suegro fumaba cuando era joven. Y fumaba sobre todo, su trabajo tenía que tener en la noche cierta actividad que era hacer barquillos y estar en la noche, y para mantenerse despierto tenía su cigarro, siempre fumando ahí, haciendo barquillos y fumando. Y un día se empezó a sentir mal. Fue al médico, le tomaron la presión, lo checaron y le dijeron, ¿usted fuma? Sí. ¿Sabe qué? Es el cigarro. El cigarro le está haciendo daño. Agarra a mi suegro, saliendo a la consulta, llega a la casa y agarra la cajetilla de cigarros y agarra los cigarros y los tira a la basura y dice, no más. Y desde entonces dejó de fumar. Un día se empezó a sentir mal y le dijeron, ¿sabe qué? Hacer café. Y fue y dejó de tomar café. Pero seguía ese día sintiendo mal. Y entonces revisa y empieza a cambiar su dieta, empieza a quitar unas cosas, poner otra, y descubre que era el pan, cierto pan. Dice, ese es el pan. Y es de esta panadería. Probó, dejó de comerlo y se empezó a sentir bien. Jamás volvió a comprar pan en esa panadería. De verdad, cosas como esas que parecen simples, absurdas, ridículas, no dormir bien, a mi suegro le afecta. Así es que tenga visitas o no tenga visitas, haya gente o no haya gente en la casa, llegan las 9 de la noche, al huevo con el beso a todos, lo va a dormir y se va a dormir. Dice, ay, qué feo, tiene visitas, porque no se quedan. Ahí se quedan las visitas. No las corre, ahí se quedan, pero él se va a dormir a las 9 de la noche. Porque al otro día, muy tempranito, tiene que ir por el hielo. Y mi suegro sube una subidita como de unos, ¿qué será? 3 kilómetros. Con su carretilla, con su nieve. La sube y la baja con la carretilla. Ahí sube el hielo y baja la nieve. Mi suegro tiene más de 80 años. Nosotros barremos la casa y estamos, ay, me cansé. Pero mi suegro ha aprendido. Si algo le hace daño, lo quita de su vida. Un día el médico le dijo, no tome refresco, tiene el azúcar muy alta. Le poníamos el refresco delante. Nosotros nos empanzonábamos de refresco. Y él, agua. No se le antoja sobrevivir, está sudando con hielito. No, me hace daño. Se estabilizaron sus niveles de azúcar. Dice, ya me puedo tomar un vasito. El doctor dijo que de vez en cuando me puedo tomar un vasito. Y que de vez en cuando se toma un vasito. Pero, ¿por qué? Ahora, déjeme decirle algo. Mi suegro no tiene estudios. Apenas sabe escribir su nombre. No sabe leer. Apenas si escribe su nombre y eso para firmar documentos. Y no le gusta hacerlo. Si él pudiera pasar nada más poniendo una X, sería muy feliz, pero tiene que firmar con su nombre. Y como este hombre que no tiene letras, sí tiene entendimiento para dejar aquello que no le ayuda. Y ustedes
Y yo, que no diga, ay, siempre nos está regañando a nosotros. No, también yo. Nos cuesta tanto trabajo seguir una instrucción tan sencilla como amar a nuestro prójimo, como perdonar. Te digo. Versículo 21. Estamos en Mateo 5, ¿sale? Mateo 5, versículo 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿De qué está hablando Jesús? Es Jesús el que está hablando. ¿De qué está hablando? De la ley. Estoy en Mateo 5, versículo 27 leí. No, 21, perdón. ¿De qué está hablando Jesús? De la ley, ¿no? ¿Sí conocen los mandamientos? Dice, no matarás. Bueno, en la especificidad o en lo específico de ese mandamiento dice, el que mate será sujeto a juicio por causa de muerte, por haber matado a alguien o a alguna persona. Y entonces la ley decía, no matarás. Si a nosotros nos dicen, no matarás, no. ¿Cuántos han matado a alguien? No levanten la mano porque no quiero tener esa información. Pero seguramente nos abstenemos de matarlo. ¿Por qué no mataríamos? ¿Por qué no matamos? ¿Porque Dios dice no matarás? No, porque nos sacateamos a la cárcel. ¿Qué tal que si nos agarran? ¿O qué tal que si la familia del que maté viene contra mí? Mejor no, ahí muere. No mato a nadie. Bueno, fíjense lo que dice Jesús, versículo 22. La ley dice no matarás, pero dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. El que se enoja contra su hermano es como si estuviera matando a su hermano. ¿Quiénes iban a juicio? Los que mataban, ¿no? Dice Jesús, si tú te enojas con tu hermano, es como si hubieran matado a alguien. Ay. No, yo no he matado a nadie, pastor. Ah, pero ¿cómo nos enojamos, no? Con el de la combi. Te dije en la esquina que no oye, sordo, que quiere que... Y el de la combi también te contesta, pues usted que no anticipa su bajada, por eso ahí dice que grite que... Y nos estamos enojando y nos bajamos. ¡Ay, hijo desgraciado! O sea, ya ni siquiera es el momento. Es el enojo que nos dejó el momento. Y Jesús dice, si te enojas, tienes que ir a juicio. Como si hubieras matado a alguien. ¿Estás conmigo? Te enojas con los niños. ¡Trabajos! ¿Quién les dijo que...? Y ya te enojaste. Es que, pastor, yo no me quiero enojar. Yo soy bien con la gente, pero nada más donde me busquen. Me encuentran. Ya lo dice la Biblia, que busca a ella. Hasta bíblico nos ponemos. ¿Saben? Ahora, ¿Jesús está quebrantando la ley? No. ¿Está imponiendo una nueva ley? No. Está explicando la ley. La ley dice, no matarás. Pero la gente ya no mataba a su vecino, a su hermano, al extranjero, ya no lo mataba. Porque la ley decía, no matarás. Ah, pero ¿cómo se enojaban? No mataban, pero ¿cómo se enojaban? Entonces, Jesús no está quebrantando la ley o abrogando la ley. Jesús está explicando la ley, abriéndonos el panorama para que nos quede claro que la ley tiene un propósito. El hecho que decía no matarás no era para que no estuviéramos matando gente. El hecho era no matarás, es decir, no busques el mal de tu hermano. Vean, sigamos, para que entienda el concepto completo. Pero otra vez voy a leer el 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de concilio. Y cualquiera que diga fatuo, es decir, falso, quedará expuesto al infierno de fuego. Hermano, nosotros no solamente le decimos falso, es muy chismoso, hijo de qué barbaridad. ¿No? Y dice el Señor Jesús, cualquiera que se expresa así de su hermano puede ir a juicio.
puede estar ante el concilio, es decir, exhibido ante los responsables de nuestra sociedad. Y no solamente eso, si se continúa, puede ir hasta el infierno. ¿Está quebrantando, está abrogando la ley? ¿Está cambiando la ley Jesús? No, no la está explicando. La razón de la ley, el que exista la ley de Dios, no es para volvernos religiosos. No es para volvernos fanáticos religiosos. La ley de Dios está escrita para que tengamos una vida en paz, una vida tranquila, una vida próspera, una vida bendecida, una vida donde tú seas luz en medio de una sociedad metida en tinieblas. Pero nos cuesta trabajo. Dice, el que habla mal de su hermano está expuesto al infierno. Versículo 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. El cuadrante era una moneda de aquel entonces. Dice el Señor Jesús, ¿por qué es necesario estar peleándose con la gente? ¿Cuál es la ganancia de estarte peleando con la gente? Lo mejor que puedes hacer es ponerte de acuerdo con la gente. Lo he explicado muchas veces, pero se lo voy a volver a explicar. ¿Qué es ponerse de acuerdo? Ponerse de acuerdo es pensar lo mismo. El Inge y yo pensamos diferente. ¿O no, Inge? Pero podemos ponernos de acuerdo. Puedo ponerme de acuerdo con él. Y no significa que vamos a pensar igual o que vamos a tener las mismas ideas. Pero entre los dos podemos llegar a un punto de acuerdo. ¿Cómo se llega a ese punto de acuerdo? Él va a tener que ceder algunas cosas y yo voy a tener que ceder algunas otras. Ven, Manuel, ponte ahí, de pie, bueno, por favor. Él piensa de una manera. Él quiere ir para allá y yo quiero ir para allá. Pero tenemos que ir juntos. La instrucción es que vayamos juntos. El Señor dice, Manuel y Asa tienen que ir juntos a cumplir esa misión. Entonces, no vamos a lograr ir hacia la misma dirección. Porque yo digo, bueno, es que el camino para llegar a donde nos mandó el Señor Jesús es por acá. Hay que darle la vuelta por acá, por la Guadalupe, llegar al canal y regresar. Y él dice, no, es más fácil por la demás. Damos la vuelta, hay que ir a la plaza y vamos por acá. Además, acuérdense que está el tianguis y estorbe. En fin, tenemos un propósito, llegar a la plaza. Pero él sabe una ruta y yo sé otra. Y él quiere ir por su ruta y yo quiero ir por la mía. Yo quiero hacer las cosas a mi manera y él quiere hacer las cosas a su manera. Ponernos de acuerdo no significa que él me convenza a mí para ir por su ruta o que yo lo convenza a él para ir por mi ruta. Ponernos de acuerdo es encontrar el camino donde él tiene que ceder y a lo mejor si yo cedo un poco y él cede un poco hacia el camino. Nos damos cuenta desde este punto que hay otra ruta. No es ni por allá ni por allá. Es de aquí. ¿Sí me explico? Él va a tener que ceder, cambiar la idea de ir por su ruta. Eso es lo que va a tener que ceder. Y yo voy a tener que ceder el ir por mi ruta. Ceder los dos es ponernos de acuerdo. ¿Sí está conmigo? Él no me convenció ni yo lo convencí. Lo que hicimos fue ponernos de acuerdo. Gracias. ¿Sí les expliqué? Entonces, estar de acuerdo, lo que dice Jesús es, ¿por qué tienes que pelear con tu hermano? Llamándolo falso, llamándolo mentiroso, enojándote con él, peleando y diciendo, es que aquí las cosas se hacen como yo digo. ¿Y qué ganas con eso? ¿Qué ganas? Que se hagan las cosas como tú digas, ok, se van a hacer como tú digas, pero vas a tener a tu familia. Vas a tener a todos los que están a tu alrededor por eso contigo. Y nunca estarán de acuerdo contigo. Y cada vez que hables, opines o digas algo, se van a enojar contigo.
Y entonces llegamos al punto de odiarnos, de faltarnos al respeto. Y nos faltamos al respeto porque no podemos ponernos de acuerdo. Por eso nos faltamos al respeto. Por eso los hijos le faltan el respeto a los padres y los padres hacen que los hijos se enojen porque no logramos ponernos de acuerdo. Yo soy papá y yo puedo imponer mis reglas a mis hijos. De hecho, las impuse durante mucho tiempo. Y les dije cómo tenían que ser las cosas mientras fueron pequeños. Las reglas de las cosas que yo hacía o las cosas que se hacían en mi casa se hacían como yo decía o como mi esposa decía, dependiendo quién estuviera a cargo en ese momento. Y entonces se hacían como decíamos, mientras eran pequeños. Porque ellos tenían la obligación de hacer lo que nosotros decíamos. Pero ahora todos los tres son adultos. Y les tengo que ser honestos. Yo no puedo poner una regla de ellos. Me pongo de acuerdo con ellos. Le digo, hijo, ¿puedes lavar los trastes? O yo lavo los trastes y tú trapeas. Eso fue lo que hicimos ayer. Mi hijo se barrió y trapeó toda la casa y yo me encargué de la cocina. Porque mi esposa ahorita no puede. ¿Se lo mandé? No. Nos pusimos de acuerdo. Le dije, ¿qué prefieres? No, pues prefiero barrer y trapear. Vale. Tú barres y trapeas y yo me encargo de la cocina, de cocinar. ¿Sí está conmigo? Es diferente. Pero ahora, y pudimos terminar. Él terminó lo suyo y yo terminé lo mío. Pero no tuvimos que enojarnos. Cuando tú peleas con alguien, cuando tú estás peleando con alguien constantemente, en tu casa, en tu familia, en el trabajo, es porque no logras ponerte de acuerdo. Esa es la razón. Y terminamos maldiciendo a alguien. Terminamos enojándonos con alguien. ¿Y qué dice el Señor Jesús al respecto? Si tú te enojas con alguien, tienes que ir a juicio. Si tú hablas mal de tu hermano, aunque tengas razón, no digo si tenías razón o no, pon tú que tengas razón, pero hablas mal de tu hermano, tienes que estar ante el concilio. Y si al final, dice el Señor Jesús, y al final le llamas fatuo a tu hermano, es decir, falso, es decir, lo que decimos siempre, es que yo soy el bueno, él es el malo, yo estoy bien, tú estás mal. Eso es hacer fatuo a alguien. No hacemos eso casi siempre. Es que yo no me equivoco. Bueno, no era mi intención ofenderme. Si yo no quería enojarme, tú me provocas. Bueno, eso es hacer fatuo al otro. Dice el Señor, bueno, el que llama fatuo a su hermano tiene que estar a la expectativa porque hasta el infierno puede ir a dar. ¿Sí me sigue? ¿Sí está conmigo? ¿Cambió en algo la ley de Jesús? No, no la cambió. El mismo mandamiento, no matarás. Y la gente no mataba. Menos cuando fueron conquistados por los romanos, porque una de las leyes romanas era precisamente no matar. Y los que mataban eran asesinados, eran encarcelados, eran ejecutados. Porque la manera en que trataban de imponer el orden los romanos era a través de esas leyes estrictas. Entonces los judíos no mataban, pero se enojaban, odiaban. Tan solo se acuerdan de Mateo, de Zaqueo, que eran publicanos, y Jesús estaba con ellos. Y los demás judíos estaban enojados porque cómo Jesús estaba con un traidor como Mateo o como Zaqueo, que eran publicanos, que eran cobradores de impuestos. ¿Cómo se atrevía Jesús a estar con un traidor? Jesús dice, no son traidores, son judíos. Y también necesitan salvación. Amén. A lo mejor conoces a alguien que tiene problemas de actitud, que es pecador, que es mala persona, que miente, que tiene una vida equivocada. A lo mejor conoces a alguien, no lo señales, ponte de acuerdo. Habla con él y le necesitas ayuda. Yo puedo ayudarte. A lo mejor no puedes ayudarlo tú, pero hay alguien que lo puede ayudar. Llévalo a terapia, tráelo a la iglesia, que podamos aconsejarlo y que podamos hablar para que esa persona reconstruya su vida. Sí, pero
van a estar peleando todo el tiempo con ellos, o maldiciendo su vida larga. ¿Ven? Sí, está bien. Okay. No solamente es eso, miren. Ahí le va otro texto. Ahí enseguidito, luego, el siguiente versículo. Versículo 27. Otra vez Jesús habla de los mandamientos y dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ese es el mandamiento. Jesús dice, no cometerás adulterio. Y muchos hombres hoy en día, porque sí hay hombres que no han cometido adulterio, o que no hemos cometido adulterio, sí hay hombres que no han cometido adulterio. Sí los hay. Hoy hay una frase que todos los hombres son iguales. Todos son adúlteros, todos son fornicarios, todos son mentirosos. Cierto, hay hombres que no lo son. Y dice Jesús, no cometerás adulterio. Y hay muchos de estos hombres que no son adúlteros o que nunca han cometido adulterio, que no lo han hecho por una razón, porque tienen miedo. Porque tienen miedo a ser descubiertos, porque tienen miedo a destruir su familia, porque tienen miedo a que se los lleve al infierno, tienen miedo a sufrir las consecuencias del adulterio. Hay otros que no tienen miedo, les vale y han sido adúlteros. Porque así como hay hombres que no han sido adúlteros, también hay hombres que sí lo han sido. Y Jesús habla del adulterio. Quiero ponerlo en el contexto de lo que está hablando. Jesús está hablando con los judíos. Y es a los judíos que les dice, no cometerás adulterio. Hermano, el judío de aquel entonces, de tiempo de Jesús, no sé ahora, no lo sé, pero en aquel tiempo una de las cosas que evitaba era cometer adulterio. Era de las cosas que no pasaba por su cabeza. Porque una de las referencias que hace Dios a través de sus profetas es que el pueblo, cuando se inclinaba hacia otros dioses o a otros ídolos, cuando se inclinaba a ídolos, Dios les decía, ustedes han adulterado con esos ídolos. Y el pueblo se asustaba porque sabía que lo que había hecho estaba mal. Y una de las cosas que eran más señaladas entre los judíos era el adulterio. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? La que encontraron en el acto de adulterio y la llevaron a Jesús. Y iban a apedrearla ahí delante de Jesús. Y fue cuando Jesús le dijo, el que esté libre del pecado, que arroje la primera piedra. El adulterio no era algo común. ¿Había? Sí. ¿Lo disimulaban? Sí. ¿A escondidas? Sí. Porque tampoco va a defender al mundo, va de que no cometían pecado. Pero era poco común. Y Jesús les dice, no cometerán adulterio. Y seguramente ahí muchos dirán, yo nunca lo he hecho. Yo soy bien santo. Bueno, Jesús dice, vean, sigan conmigo leyendo. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es lo que Jesús está diciendo, ni siquiera es por tener el acto sexual lo que puedes ver como un adulterio, es desde tu pensamiento. Si en tu pensamiento ya viste una mujer y la codiciaste en tu corazón, ya adulteraste. Porque estás traicionando con tus pensamientos o estás profanando tus pensamientos en tener una relación que no deberías de tener. ¿Sí está conmigo? A mí me daba mucha pena. Me daba pena por los esposos que yo veía cuando las esposas estaban viendo la televisión. Dice, ay, ya cállate, déjame ver a mi novio. Dice, caray, a mí me incomodaba mucho y dice, ¿cuál novio? Y ya salían de la telenovela, el actor, el cantante. Dice, ay, ahí está mi novio, ese es mi novio. Y yo me incomodaba, decía, ¿cómo? ¿Y el marido está aquí y está oyendo eso? Que esta mujer quiere que ese hombre que está en la televisión sea su novio. A mí me incomodaba mucho porque yo decía, qué cara la del hombre. Porque ¿cómo puede competir contra ese que está en televisión? Que a lo mejor es más guapo, es más fuerte, es más joven, es más rico, más inteligente, a lo mejor al menos el personaje que presentaba era más inteligente. Y uno puede decir, ¿cómo compites con eso? Bueno, el Señor Jesús dice, cuidado con esto. Porque si ya lo estás maquinando en tu cabeza, estás provocando que tu pensamiento adultere, traicione, engañe a tu pareja. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús con esto? Déjenle explico, sigamos leyendo. Jesús está condenando
a estas personas? Miren, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús lo que está diciendo es, cuidado con lo que deseas, porque en lugar de beneficiarte, te puede perjudicar. El pecado que cometemos no siempre es un acto físico, a veces es un acto de la mente y del corazón. Y lo que Jesús nos enseña es, cuidado con lo que deseas, porque no todo lo que deseas te ayuda, te bendice, te prospera. No todos los pensamientos que vienen a tu mente son buenos. Te los he dicho muchas veces. No puedes evitar que vas en la calle y un pájaro te agarre por la cabeza. ¿Puedes evitar eso? No. No puedes evitar que vayas por la calle y de repente vayas ahí. Y sientes entre frío y calor. Y luego te agarras y dices, ¿qué fue? Y sientes pastoso. Te digo porque me pasaron. No sé ustedes. No puedes evitar eso. ¿Cómo lo evitas? No puedes. Los pájaros no avisan. Ellos no tienen baño público. Ellos van y extrañamente aprendieron a volar y a hacer del baño al mismo tiempo. Es algo muy raro, pero lo hacen. Yo doy gracias a Dios que las vacas no vuelan. Y no te imaginas donde vaya hablando una vaca y sí tenemos que caminar así todo el tiempo. No lo puedes evitar, pero lo que sí puedes evitar es que esa ave te haga un nido en la cabeza. Si tú ves que un ave de repente viene con una ramita y te la pone aquí en la cabeza, ¡ay, qué bonito pajarito! Y el ratito trae otra, y el ratito trae otra. ¿No te parecería raro? ¿Permitirías que esa ave te haga un nido en la cabeza? No. Bueno, hay pensamientos que no puedes evitar. Como por ejemplo, desear que tu vecino se muera. ¡Ay, vecino! ¡Ay, que se muera! No puedes evitar ese momento, ese instante de ese pensamiento. Lo que sí puedes evitar es hacer planes para que te muera. ¿Sí me explico? Y no es precisamente que estés pensando en matarlo, pero eso lo he hecho, ay, ya he hecho la basura, yo también se lo he hecho. Y que le dé coraje y que se enoje. Y le sube al radio él, y yo le subo al radio. Mi música está más buena, son puras alabanzas de Cristo y le va a llegar hasta la conciencia. Ahorita le voy a predicar con la alabanza. Y el vecino le sube más, y tú le subes más a la música. Eso es tener un pensamiento equivocado. Estás pensando hacer tu propia justicia. ¿Sí me explico? Jesús dice, no todo lo que deseas está bien. Hacemos oraciones donde queremos que Dios nos conceda los deseos de nuestro corazón y que Dios obre a nuestro favor cuando lo que estamos pidiendo perjudica a alguien. Ay, Señor, que mi negocio prospere y del vecino, porque se le ocurrió poner el mismo negocio que yo tengo. De aquí en la antigüedad tiene derechos. Y estamos orando mal. ¿Sí estás siguiéndome? No todo lo que deseas está bien. Por eso tienes que ponerlo en las manos de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Se acuerda de eso? ¿Qué estaba orando Jesús? ¿A qué se refería Jesús? A la copa, al cáliz, a la muerte en la cruz. A llevar todos los pecados de la humanidad encima. Jesús dijo, yo quisiera que pasara de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, si no todos tus deseos son correctos,
y no todos tus deseos te bendicen, sería bueno de vez en cuando que lo que deseas lo pusieras en las manos de Dios y dijeras, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Aun cuando deseas algo. Ay, quiero un pantalón nuevo para Navidad, Señor. Quiero estrenar, llevo 3 años con la misma ropa. Ya vi las fotos de todos los años y es la misma. Quiero estrenar este año, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Ay, quiero ir a ver a mi familia y quiero estar de viaje y estas vacaciones. Ahora sí me quiero ir a Cancún, pero no se haga como yo quiero, sino como... Amén. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Porque no todo lo que deseas está bien. Y a veces nuestros propios deseos pueden hacernos tropezar. ¿No te ha pasado que has deseado algo tanto, que lo consigues y cuando lo consigues te arruina la vida? ¿Sí me ha pasado? Bueno, aprendan de esa lección. No todo lo que deseamos es bueno para nosotros. ¿Amén? Ok. Una lección más. Me voy a brincar un poquito porque quiero terminar. Ya me pasé. Sí, ya voy a terminar con este. Podría hablar del divorcio que está ahí, porque algunos se preguntan, ¿y entonces, pastor, el divorcio está permitido o no está permitido? Voy a hablar de eso. Quiero que lea conmigo ahí, Mateo. Capítulo 5, estoy en el versículo 31. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y entonces ahí los religiosos hablan del divorcio como la maldición de la familia. Es que ese divorcio está maldito y no se puede casar, etc. Y hay que tomar el texto dentro del contexto. El apóstol Pablo nos explica no es el apóstol Pablo, es el mismo Señor Jesús. En Mateo 19 habla acerca del divorcio de una manera más amplia. Aquí Jesús está enseñando el divorcio y dice, no deberían de divorciarse, no deberían de tomar esa determinación. Y yo entendería de esta lección algo que les he enseñado antes. No tomes decisiones definitivas. No tomes decisiones definitivas a situaciones temporales. Hay cosas que son temporales y que tú tomas decisiones definitivas. Hay cosas que van a pasar, que mañana ya se terminaron. Te pongo un ejemplo. Mi esposa ahorita tiene el brazo enyesado. Está en casa y tiene el brazo enyesado. Imagínense que un día mi esposa, porque todos los días es molesto traer ahí el brazo, molesto, no lo puede mover, que un día mi esposa se levanta de malas y dice, ya me cansé de este brazo, que me estorba, no puedo bañarme, no puedo hacer nada, no puedo hacer lo otro. Ahora que se bañó, mi esposa le costó un trabajar. Y dice, ya me cansé. ¿Sabes qué? Tráeme el serrucho. Tráeme la sierra eléctrica, ya me voy a cortar, no sé. Y yo corriendo, ¿no? Ay, sí, vieja, voy por entera. Es una decisión definitiva, ¿cierto? La situación por la que está pasando es temporal. Lo que está viviendo mi esposa es temporal. Su brazo se va a rehabilitar, su brazo va a sanar, su brazo se va a restablecer y al rato lo va a mover. Pero, como era desesperante en el momento, ella decide quitárselo. Y luego decir, pastor, pero acabamos de leer que si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácate el ojo. Y si tu pie te es ocasión de caer, quítate el pie. Mejor es eso que ir al infierno. No. Ese es otro tema. Es muy diferente a quitarte el brazo porque estás cansado, te pesa, te duele. Es difícil. Hay cosas que no son definitivas. Hay cosas que son temporales. Hay cosas que van a pasar, que se llevan un tiempo, que tienes que madurar, que tienes que aprender, que tienes que ser mejor persona. ¿Sí está conmigo?
Entonces no podemos tomar decisiones definitivas en situaciones temporales. Ojo, lea conmigo. Estoy en Mateo 19, versículo 1 al 12. Jesús explica acerca del divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Qué dijo en el capítulo 5? ¿Se puede repudiar por cualquier cosa? Jesús dijo: no, solo por fornicación. No puedes repudiar a tu esposa por cualquier cosa, solo por fornicación. Y aquí vienen a él y le quieren poner una trampa. Dicen: es lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa, porque a los hombres se les daba bien fácil repudiar a las mujeres. Dice, él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permite repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces se les dijo: no todos son capaces de recibir esto que les estoy enseñando, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aquí la lección que yo entiendo de parte del Señor es lo que les decía. Hay situaciones temporales que no requieren decisiones definitivas. Muchas de las cosas que nos pasan tenemos que aprender a pesarlas y a medirlas conforme a lo que está sucediendo en el momento. No digas: es que siempre me pasa lo mismo, es que todas las personas son iguales, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, y cada situación, todos los pastores son iguales. No, hermano, cada situación es temporal. Cada situación tiene una circunstancia, tiene un momento, tiene un contexto. Y en base a eso que está pasando, es que tenemos que analizar para tomar decisiones. No generalices tu vida. No digas: a todos los que los dejó el camión van a llegar tarde a su trabajo. No. En una ocasión, a nosotros nos dejó el camión, a mí me dejó el camión. Y yo estaba bien desesperado porque el camión tarda 10 minutos. Yo ya iba sobre el reloj. Y estaba parado esperando el camión. No pasa, va a tardar 10 minutos. Digo: si me voy caminando, llego en 20, no sale igual. Y en eso estaba tan desesperado que ya voy a llegar tarde. Y cuando veo, viene un carro que me echa las luces, me enciende y apaga las luces. Y veo el carro, se quedaba viendo, se oía el carro, desconocí el carro. No veo muy bien, me tuve que acercar. Dice: buenos días, ¿vas para el trabajo? Sí, vámonos. Y era una compañera de trabajo. Así es que no es cierto que todos los que los dejan el camión llegan tarde. No es cierto que todos los que los dejan tarde ya no se vuelven a casar. O no es cierto que todos los pobres son miserables o todos los ricos son egoístas, ¿no? Hermano, no generalicemos las cosas. Cada situación, cada circunstancia, cada persona tiene una explicación y un momento y una manera de resolver lo que está pasando. No tomes la receta mágica de que, esto lo dicen para todos. Ahora TikTok, YouTube, Facebook, todo está invadido de videos, de tutoriales, de cosas y consejos que dice la gente: si tu marido es malo, déjalo. Espérate, ¿qué ver? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación de lo que está sucediendo? Y entonces, en base a eso, puedes resolverlo. Yo les he platicado, tengo testimonios de varios matrimonios que han venido aquí a consejería.
Y les hemos dicho, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y cambian sus vidas, mejoran. Pero también ha habido matrimonios en que les hemos dicho, ¿sabes que ustedes no quieren resolverlo? Yo conozco un abogado que los puede divorciar y les puede salir barato. Ay, pero tú eres pastor, ¿cómo aconsejas eso? Pues a veces es por la dureza del corazón. Y la dureza del corazón impide que resolvamos muchos problemas. Por eso cada situación, no puedes generalizar, y cada situación tiene su propia respuesta. Por eso yo no puedo decir todos los divorciados están mal, o los que no se divorcian están bien. No puedo generalizarlo. No puedo dar un consejo de hagan esto, hagan lo otro, de manera general. Decimos las cosas conforme lo dice la palabra, pero cada persona, cada circunstancia y cada situación de lo que está viviendo tiene una explicación, tiene una razón y tiene una manera de resolverse. ¿Está conmigo? ¿Amén? ¿Sí está conmigo? Ok. Otra vez voy a poner a Manuel de ejemplo. Manuel, ¿sigues trabajando donde entraste? ¿Sí? ¿Te va bien? ¿Te acuerdas cómo llegaste aquí? ¿Sí? Yo sí me acuerdo. Adelante, pásenlo. Yo sí me acuerdo. Y una de las cosas que decía Manuel, lo que necesito es trabajo. Y dije, pues vamos a orar. Yo no tengo trabajo para darte, pero sí puedo orar por ti para que tengas trabajo. Y ahora tienes trabajo. ¿Por dónde andabas la última vez? ¿En Tijuana? ¿Todavía por allá? No, ahorita estaba en Chihuahua. Estabas en Chihuahua. Andas recorriendo el país en su chamba. Y cuando anda por aquí, cuando anda por esta zona, aterriza por acá, hace su escala aquí en la iglesia. Lo cual le agradezco mucho a Dios por la vida, hermana. Pero en su momento estabas en chamba. ¿Te acuerdas de tus ofrendas, hermano? Las moneditas. Agarraba las pocas moneditas que traía y con toda la vergüenza, yo me acuerdo, con toda la vergüenza del mundo, las echaba en su sobre y daba su ofrenda. Y en una ocasión me dice, Manuel, es que me da pena. Y la última vez que vino nos dejó su ofrenda especial. Dice, pastor, aquí está mi ofrenda. Me voy a ir, pero ahí se la dejo. Mano, eso es lo que hace Dios. No, yo no lo hice. Yo le dije, ay Manuel, es que ahora nos debes. ¿No? Y estamos felices de que ande viajando y que encuentre su propósito y su destino en el Señor, en lo que está haciendo. Pero también sé que Dios no lo va a dejar. Pero ¿por qué me refiero a Él? Porque hoy le tocó estar aquí. Ahora que anda por estos rumbos, nos hizo el favor de visitarnos. Pero hermano, lo que hizo Dios con Él, lo hace con cualquiera de nosotros. ¿Sí está conmigo? Yo le hubiera dicho a Manuel, uy Manuel, pues ¿sabes qué? Ni modo, man, pues ¿quién te manda? Pues a ver qué sale, a ver qué hay. Y resulta que hubo algo bueno para él. Y Dios lo ha bendecido. Así es que, ¿cuál es el problema? ¿Asustarte con lo que te está pasando ahora? Ya que Manuel hubiera dicho, no tengo trabajo. Ay, Manuel, tampoco me vamos a llorar. ¿Se imagina? Si lo que nosotros queremos compartir contigo es la esperanza de que tu situación temporal no es definitiva. Que tu situación, por lo que estás pasando ahora, no es definitivo. Y que va a terminar y que va a cambiar. Así es que no te desesperes y no tomes una decisión definitiva, algo que es temporal. Algo bueno va a pasar. Dios va a obrar. De manera que tu vida y tus circunstancias van a cambiar. Pero no te desesperes. Ahora, en este caso del divorcio, el Señor está hablando de un tema que en aquel tiempo era difícil. Y por eso el Señor termina diciendo, esto no lo entienden todos. Para que lo entiendan, recíbalo. Hay cosas que ahorita no entiendes por qué te está pasando lo que te está pasando. O por qué sucede lo que te sucede. Pero ¿por qué me está pasando? No lo entiendo. No te preocupes, algo. Les decía el martes no vieron la transmisión, pero el martes decía, no te puedo explicar por qué te está pasando lo que te está pasando. Pero lo que sí te puedo asegurar es que Dios es Dios. Y está contigo. Eso sí tengo la certeza.
Es decir, yo no puedo cambiar tus circunstancias, pero Dios sí. Yo no puedo hacer una promesa falsa diciéndole, hermana, en 3 meses esto se resuelve, échale ganas, nada más 3 meses más. Y llegan los 3 meses y digo, no, aguanta, hay una prórroga, 3 meses más. Yo no puedo hacerte una promesa falsa y decirte que algo va a cambiar en cierto tiempo. Lo que sí te puedo asegurar y de lo que te debes de aferrar es que Dios es Dios y que en medio de tus circunstancias eso va a cambiar. Y Él es Dios y lo va a hacer. Y lo va a hacer por tu bien y por el bien de tus generaciones. ¿Está conmigo? Entonces, no tomemos decisiones definitivas a situaciones temporales. Conozco a muchas personas que se han divorciado. Compañeros de mi trabajo, de diferentes unidades, que en su momento me dijeron, se voy a divorciar. Y dije, no, espera, mira, puedo darte consejería, podemos hacer esto, podemos... Bueno, ya esto no tiene solución, ya es definitivo. Yo no puedo decidir por nadie. A los años vinieron y me dijeron, ¿sabes qué? Debí de haberte escuchado. Debí de haber oído lo que tenías que decirme para que cambie, para que mejore, para tomar otra decisión, porque estoy arrepentido de lo que decidí. Pero también está la otra cara de la moneda. Gente que le he dicho, ¿sabes qué? Esa relación no funciona. Esa persona no te quiere o esa persona es un peligro para ti. Y no nos escuchan. Y se casan y hacen una vida y ahí están. Y tienen hijos y de repente dicen, vivo un infierno. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Pues ahora ya, divórciate, porque pues te dije. No, cada circunstancia y cada situación tiene su explicación y tiene su solución y tiene una respuesta, pero no podemos generalizar. No puedo dar yo desde este púlpito decir, todos estos hacen esto y están mal y se van a ir al infierno. No, cada situación es personal. Por eso nuestro Dios es un Dios personal, hermano. Es un Dios que ama a la humanidad, pero es un Dios personal que necesitas conocer de manera personal, porque tus asuntos son personales. Y Dios va a tratar con ellos. Y lo que tengas que resolver y lo que tenga que cambiar en tu vida, lo va a hacer el Señor. Amén. A nadie le deseo lo que me está pasando ahora. Que digan, ay, pastor, ¿a poco está grave? Estamos aferrándonos al Señor. Estamos firmes. Pero no voy a perder mi esperanza por lo que me está pasando. Porque yo sé que esto también es temporal. Y que esto también va a pasar. Amén. Así es que cuando las cosas se pongan difíciles, lo que tienes que ver, esto también va a pasar. Esto también va a cambiar. Porque Dios no me llamó a este sufrimiento. Ni Dios está en mi vida para tenerme en esta circunstancia. Dios va a hacer que esto cambie. Y si necesitas consejería respecto a algún tema en particular, estamos para eso. Mi esposa y yo estamos para eso, para hablar al respecto. Amén. Amén. Vamos a parar ahí. Me gustaría seguir hablando. El sermón del monte está para mucho. Uy, no llegué ni a la mitad. Pero vamos a parar ahí. Ya es tiempo. Y vamos a orar al Señor. La transmisión se paró hace 1 hora, creo. Así es que, pero estamos grabando a ver si logramos rescatar el audio para que después compartamos la enseñanza completa. Pero vamos a orar. ¿Cuántas cosas han pasado en tu vida que no pueden cambiar? ¿Cuántas cosas has hecho mal que no puedes corregir? Decisiones que te llevaron a circunstancias difíciles y que incluso hoy todavía estás pagando por ellas. ¿Ok? Eso tiene corrección. Pero no sobreescribas sobre lo que ya está escrito. Perdón por la redundancia. No escribas sobre lo que ya está escrito. Rompe el molde. Acepta el vino nuevo. Deja que Dios forje algo nuevo en ti. Deja que Dios hable a tu vida y te muestre lo que Él quiere. Te haga saber cómo va a mejorar tu circunstancia. Te guíe, te enseñe a través de la palabra, de lo que escuchas aquí en la iglesia, para que tu vida mejore. No va a cambiar solamente por el hecho de decir, ay, sí, está bonito el mensaje. No, tiene que hacer
tiene que hacer eco en tu corazón, tiene que retumbar en tu interior diciendo, algo estoy haciendo mal. Estoy tomando malas decisiones, estoy teniendo malas actitudes. Por algo estoy viviendo hoy lo que estoy viviendo. Y si las cosas están bien, espera que Dios mejore lo que estás haciendo ahora. Y no, pastor, yo ahorita estoy bien, ni le mueva, pastor, ahorita ni le mueva, porque las cosas están bien. No, Dios va a hacer algo mejor todavía. Ahora, no significa que vas a pasar por algo difícil, no. Significa que Dios te va a mejorar. Pero para eso tenemos que estar a la expectativa. Algo nuevo Dios nos quiere enseñar. Amén. Aquí iba en la combi, de regreso a casa. Y venía una señora con su bebé. El bebé tendría unos 3 años. No, unos 5, porque llevan en el kinder. Pero curiosamente el niño no hablaba completamente bien. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención cómo el niño iba sentado en el último asiento, la combi con su mamá. Y el niño volteando, veía todo lo que estaba fuera de la combi, a través de las ventanas. Y le decía a su mamá, mamá, mira, allá. Y le enseñaba todo lo que a él le sorprendía, todo lo que veía distinto. Y trataba de llamar la atención a mamá, mira, allá. ¿Qué es? Y todo el tiempo decía, ¿qué es? Pero no era un qué es de miedo, era un qué es de asombro. Y esa fue una lección bien grande para mí. Porque nosotros vamos por la vida y dejamos de sorprendernos. Ya no nos asombra una mariposa en el jardín. Hasta le espantan. Órale, está feo. Ya no te asombra cómo las hormigas se proveen antes del invierno. Ay, tengo plaga de hormiga. Ya no nos asombra que el perrito que cuando llegas a la casa te mueve la cola. Ay, quita el perro. Cuando el perro te está mostrando que eres bienvenido a casa. Ya no nos asombra nada. Y a mí este niño me dio una lección. Cuando veía algo decía, mira, allá, ¿qué es? Y la verdad, eso es una camioneta, es un señor, es una familia, es un perro, es lo que veía, es un letrero, es una pintura ahí. La señora le iba explicando todo con una paciencia. No importaba que el niño volviera a preguntar lo mismo, o que fuera la misma cosa, la señora le volvió a explicar. Pero ¿por qué la señora le explicaba todo lo que el niño veía? ¿Por qué le explicaba? Porque el niño preguntaba, ¿qué es? Hay muchas cosas que no tienen explicación en tu corazón de lo que te está pasando hoy en día. Pero porque ya no te estás dejando sorprender. Lo que estás haciendo solamente es quejarte de lo que te pasa. Pero si tú no empiezas a preguntar al Señor, ¿qué es esto que me está pasando? ¿Qué es esto, Señor, que tengo que aprender en esta circunstancia? ¿Qué es lo que tengo que orar de mi vida esta mañana para que cambie esta circunstancia? ¿Qué es lo que tiene que salir de mi boca con mi vecino, con mi vecina, con mi familiar respecto a nuestra relación? ¿Qué es lo que tengo que llevar a mi trabajo? ¿Cuál es la actitud con la que debo ir? Hermano, déjese sorprender por Dios y lo que Dios le está enseñando cada día. Sorpréndase. Si hay algo nuevo en tu vida, diga, wow, ¿esto qué es? ¿Esto por qué es, Señor? O que te asuste el primero y diga, ay, Señor, ¿por qué me está tocando la puerta? Ay, solo te electro y viene por mí. ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Ven? Déjese sorprender porque detrás de la ventana, al otro lado de la ventana, hay muchas cosas que Dios te quiere mostrar. Hay muchas cosas que Dios quiere mostrar. Y cuando el niño bajó de la combi, unas cuadras más adelante, de donde había subido, cuando bajó, dijo, adiós, Dios les bendiga. Una frase completita, bien aprendida y bien clara. Yo le dije a Dios te bendiga. Y le decía, Señor, qué lección tan grande me has dado hoy. ¿Por qué he dejado de sorprenderme con tantas cosas?
Porque he dejado de estar a la expectativa, de esperar que algo bueno me pase. El niño no le preocupaba nada. El niño era feliz. El niño no se preocupó que había que pagar el pasaje. De eso se encargó la mamá. Por eso el Señor Jesús dijo, sean como niños. En cuanto a la malicia, dice Pablo, en cuanto a la malicia, sean como adultos. Pero en cuanto a la inocencia y a la pureza, sean como niños. Déjense sorprender por Dios. Y entonces ya no será necesario escribir sobre lo que ya está escrito en tu corazón. Lo que Dios va a hacer es romper esos moldes viejos para darte moldes nuevos, para las cosas nuevas que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por cada hermano y por cada hermana. Las bendigo en el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu Santo hable a su corazón, trayendo libertad, trayendo entendimiento, capacidad para comprender lo que tú estás haciendo en sus vidas. Y saber, Señor, qué cosas nuevas se están escribiendo en ellos, en sus mentes y en sus corazones. Porque ahora no tienen corazones de piedra, sino corazones de carne. Porque sus mentes son libres. Ya no están cautivos ni son presos. Ahora son libres. Y el entendimiento, la capacidad que necesitan para comprender lo que tú estás haciendo en ellos, cambien sus vidas por completo. Que reciban, Padre, la dirección, la guianza, la fuerza del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén.